buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Campos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio. El día de hoy tenemos la segunda parte de los talleres que estará impartiendo Raquel Montenegro. Así que, por favor, Daniel, si nos hace favor de introducir. Ay, muchas gracias, Gaby. Pues nada más que darle la bienvenida a Raquel, como cariñosamente nos ha dejado llamarle. Sé que los títulos académicos no son su manera de presentar, así es que muchas gracias por esto, Raquel. Cada vez que la escuchamos, pues es un momento muy especial porque vamos a aprender, vamos a debatir nosotros mismos con nuestras ideas. Y esta vez pues estamos acá con un grupo de docentes, padres de familia. No me extrañaría que por ahí hubiera un autor que también quiere escuchar, ¿verdad? Pero para los que están con nosotros, muchas gracias por estar por acá. Hoy Raquel tocará el tema de los libros de los cuentos, que pues es una continuación del primer taller que fue Andeser y Starak. Están en manos de alguien que ama este campo de la lectura, de la escritura, que su recorrido profesional es largo, con solo mencionar que es miembro de la RAE, que ha estado en la ID con proyectos, USAID, creo que se pronuncia, en el Ministerio de Educación, con escuelas, docentes de diferentes lugares. Eh, bueno, se ha movido en espacios donde hay desde pequeñines hasta adultos ya, como mi caso de la tercera edad que seguimos aprendiendo. Así es que, Raquel, muchísimas gracias por este espacio, bienvenida. Y para los que nos están escuchando, contarles de que durante la exposición de Raquel, pues ella nos dirá si quiere que intervengamos, pero en todo caso, al final dejaríamos un espacio para preguntas. Además, va a aparecer ya al final un enlace para que ustedes se inscriban. Por favor, háganlo lo más despacio que puedan escribiendo sus datos porque se les va a extender una constancia después de los 3 cursos que está dando Raquel, ¿verdad? Por favor, tomen en cuenta que son los 3 cursos, ¿verdad? Bueno, sin más, Raquel, muchísimas gracias. El tiempo es suyo y todos queremos escucharla y aprender. Muchísimas gracias, Daniel, por esas palabras llenas de cariño que yo recibo con tanta alegría. Muy buenas tardes, Jonathan, Yaslin, Flor, Gustavo, Andrea, Laila, Les, Evangelina, Estela, Silvia y Patti. Me agrada mucho recibirlos hoy para que hablemos de un tema fundamental para este proceso y para la escritura, que es cómo son los libros y cómo son los libros de cuentos. Para eso, pues, voy a usar una presentación que voy a proyectar ahora. No se preocupen por encender su cámara. No hay problema, yo voy a estar atenta siempre a los chats. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de los libros de cuentos. Y vamos a empezar por explorar uno en, uno en particular para que veamos cómo se compone el libro. Solo me podrían confirmar que están viendo el libro, por favor. ¿Sí están viendo el libro? No, Raquelita, estamos viendo su presentación. Muy bien, voy a quitar la presentación para evitar. ¿Están viendo el libro ahora? Sí. Sí. Bueno, empecemos por cómo es este libro, pensando en cómo va a ser el libro de los escritores que van a participar en este proceso. Pues noten que acá esta es la portada
Y tenemos un dibujo que abarca toda la página. Este dibujo, pues, tiene características semejantes, o este dibujo, o esta ilustración, tiene características semejantes a las de las ilustraciones del interior. Ven ustedes que ahí hay un personaje y que abajo del personaje está el nombre del libro. En este caso, pues el nombre del libro está abajo. En algunas ocasiones el nombre del libro se coloca arriba o en otro lugar según se quiera colocar según la armonía que se produzca con la imagen. En este caso, pues este libro pertenece a una colección y se indica. El caso de los libros que van a producir en Cuéntame tu cuento son parte de la colección Cuéntame tu cuento, ¿verdad? Así que eso se indicará en la portada. En este caso también se coloca el sello editorial, que es Piedra Santa, como también se va a hacer en Cuéntame tu cuento. Y acá en este libro, pues se decidió colocar el autor y del texto y de la ilustración. En el caso de los libros que ustedes van a elaborar, este dato va a ir en la página de créditos. Pero noten cómo está distribuido la ilustración y noten que los nombres de la colección, del libro, del autor, no van sobre un personaje, sino como en este caso, están sobre el cielo o sobre una nube. Vamos a continuar. Ahora observen, en esta parte del libro, pues la ilustración es semejante a la de la portada. Algunos le llaman a esta página que está posterior, algunos le llaman portada falsa, otros portadía, bueno, no importa, o guarda. El caso es que tiene una ilustración para proteger el libro. Nosotros vamos a pasar, en el caso de los libros de Cuéntame tu cuento, directamente a los créditos. Ven ustedes que se coloca acá, pues, nombre de las personas que participaron en el proceso. En este caso hay una traducción, ¿verdad? Hay revisión de contenidos, hay las personas que participan en la parte gráfica y también, pues, quién hace la corrección de pruebas y otros detalles. Ven también que está indicado el año de publicación, un dato que es importante para cuando otras personas citan su libro. Entonces, la función de esta página de créditos es, por un lado, reconocer el trabajo de todos y por otra parte, pues, cuando otras personas van a hablar del libro de ustedes, pues, que tenga los datos suficientes para hacer una referencia. Luego, del lado derecho, ustedes ven que está pues, esta portadilla que coloca otra vez el nombre del autor, el nombre del ilustrador, el título del libro y con un trozo de la ilustración de la portada y el sello editorial. En este caso, en esta página, los datos pueden variar o pueden no estar. Estamos viendo un ejemplo de un libro, ¿verdad? Ahora vean cómo es este libro. Cuando se crea un libro, antes de producirlo se toman algunas decisiones. Las decisiones incluyen, por ejemplo, cómo va a ser la portada y cómo se van a presentar estas páginas, que como decía hace un ratito, se llaman páginas interiores. Ahora, si ustedes ven acá, tenemos la página 4 y la página 5. Parece como que si fuera una sola. Estas se llaman páginas encontradas. Y ustedes ven que en estas dos páginas encontradas hay una sola ilustración. Y ven que en la parte blanca está el texto. Cuando ustedes piensen en su libro, tienen que pensar en la ilustración, cómo va a ser, y que cómo dentro de la ilustración va a quedar el texto. Pues en este caso, cuando ilustraron, dejaron la pared blanca para que ahí se pudiera colocar el texto.
Ustedes pueden decidir tener 2 páginas encontradas como esta y tener una ilustración que abarque todo y un solo texto. O pueden decidir tener una ilustración del lado derecho y otra del lado izquierdo. Realmente eso son decisiones que se van tomando en cuenta el, según el contenido del libro. Ahora, es importante que cuando ustedes produzcan su libro, no piensen de una vez que van a escribir el libro en su versión final, sino que tienen que hacer varias pruebas. Entonces, esas pruebas que tienen que hacer, pues se llaman borradores. Ustedes tienen que hacer borradores para que el texto que ustedes escriban esté bien revisado. O sea, lleva todo un proceso. Bueno, ahora vean otras 2 páginas encontradas. Ven que aquí, pues, la ilustración también abarca las 2 páginas. Hay como una puerta y hay el suelo, es el que se dejó aquí blanco, para colocar ahí el texto. En este momento estamos viendo cómo es el libro, para que ustedes se den una idea de cómo puede ser el libro de los niños y jóvenes que van a participar en el proceso. Bueno, luego acá notan otra vez las ilustraciones, la ilustración que abarca las 2 páginas, y en este caso se dejó la pared blanca para el texto. Quisiera que notaran que y para eso voy a regresar unas páginas, es que, miren, el tipo de ilustración es el mismo, de tal manera que es como el mismo estilo, o sea, es con la misma técnica, los rostros son parecidos, ¿verdad? Con semejanzas en la forma de elaborar el dibujo. Eso también es recomendable para los libros que ustedes escriben, que ustedes elaboren la ilustración o alguien elabore la ilustración y que esta tenga el mismo estilo. No, no de una manera en una página y de otra manera en otra página, a menos que esto quiera transmitir un mensaje. Ahora, vamos a otra ilustración. Miren, en este caso se dejó la ilustración en el lado derecho y del lado izquierdo se dejó la página en blanco con 2 detalles de la ilustración y todo lo demás quedó disponible para el espacio. Ahora quiero que noten algo. Miren cómo escribe esta persona. En este caso, dice, cuando la bruja vio que lo que Ana había hecho, se enojó tanto que la encerró en una celda, donde nadie podía oír sus gritos pidiendo ayuda. Ana vio en el suelo unas piedras pequeñas y dijo, hay un guión, esto se llama diálogo. Cuando los personajes hablan, es conveniente presentar esto como está acá, como un diálogo. Entonces, un diálogo se incluye desde el punto de vista ortográfico siempre con antecedido de 2 puntos. Por ejemplo, acá dice pequeñas y dijo 2 puntos. Porque los 2 puntos, uno de los usos que tiene es de introducir la cita de algo que se dice. Por eso es que acá lleva 2 puntos. Y luego en un diálogo, además, lo que dice un personaje se le coloca guión y luego el otro guión es para lo que dice el otro personaje. Entonces, este personaje dice, piedrecitas, piedrecitas, si fueran ratones, por lo menos tendría amigos. Las piedras comenzaron a moverse y se convirtieron en redondos ratoncitos. Y aquí hay un guión, eso quiere decir que eso lo dijo alguien. Oh, dijo Ana, la panadera, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Entonces ven ustedes que cuando se colocan guiones, lo que queremos decir es que eso lo dice de viva voz uno de los personajes. Y es recomendable que cuando se escriban los cuentos, si se quiere mostrar que los personajes dijeron algo, esto se coloque con guiones y que se usen los 2 puntos para indicarlo.
Bien, aquí tienen ustedes otra ilustración. Miren cómo el estilo de esta ilustración es que deja espacios en blanco para colocar el texto. Ustedes siempre, esto lo deben tener siempre en mente, que cuando ilustren tienen que dejar el espacio para colocar el texto. Miren acá, tenemos otra ilustración con el mismo estilo de la anterior. Y acá el texto está en la parte que en la ilustración representa el suelo, que en este caso es como un color semejante al blanco, aunque está combinado con otro color. Miren otra ilustración, y aquí se dejaron nubes grandes para colocar ahí el texto. Aquí tenemos otro. ¿Sí? La ilustración abarca todas las 2 páginas. Y vean que el número de página está indicado, en este caso, en las esquinas inferiores. Aquí hay otra ilustración y miren cómo se dejó el espacio en blanco abajo para colocar el texto. Si ustedes colocaran el texto sobre los pinos, sería muy difícil leerlo. Entonces, por eso es que este es un detalle importante. Ahora miren cómo está otro diálogo aquí. Cuando volaban hacia su casa, los persiguió una banda de cuervos. Y ahora aquí no se cita, sino que se incluye de una vez el diálogo y dice, atrapemos a ese gran pájaro, graznaban. Necesitamos un bosque donde escondernos, dijo Ana. Entonces, en este caso, vean cómo los guiones sirven para indicar lo que dice una persona, porque es como que alguien viene contando algo e interviene otra persona y dice algo. Eso quiere decir esos guiones. Bueno, y luego ven ustedes que del lado derecho también hay otro diálogo. Necesitamos un barco para cruzarlo. Así nos alejaremos de los cuervos, dijo Ana. Bueno, aquí tenemos otra ilustración. Aquí, sobre la parte que representa el agua, se colocó el texto. Otra ilustración, en la parte del suelo se colocó el texto. Luego ven acá otra ilustración y en la parte del suelo se coloca el texto. Estoy insistiendo mucho en la parte, en esto, de que se coloque el texto de una forma que sea legible, porque si no, aun cuando ustedes escriban cuentos muy interesantes, si no se logra leer porque quedan sobre el dibujo, sobre una parte del dibujo que no permite leerlo, entonces se pierde la historia. Por eso es importante que cuando ustedes coloquen las ilustraciones, siempre que ilustran, recuerden que va a llevar el texto y cuánto texto va a llevar para que quede bien ajustado. Y pasa lo mismo acá. Miren acá cómo deja el espacio en blanco. Y aquí ya concluyó. Entonces, acá el libro tiene algunas indicaciones de actividades y termina con una contraportada. Miren, que en este caso parece la continuación de la portada, porque generalmente llevan el mismo color. Bueno, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a pedir, por favor, a los presentes que en el chat ustedes me digan qué partes del cuento recuerdan. El libro y la importancia de que cuando incluimos texto e ilustración, que se note bien esa parte donde va a estar el texto presentado. Bueno, ahora miremos un ejemplo acá, ya con los libros de Cuéntame tu cuento. Entonces ven ustedes acá que está la ilustración que abarca pues la mayor parte, la página completa. Ven que está escrito el nombre del autor y del ilustrador. Ven que está, cuéntame, la indicación de Cuéntame tu cuento, que es la colección de estos libros. El sello de Piedra Santa. Está el título del libro y está la ilustración, ¿verdad? Entonces tenemos todas las partes de una portada. Cuando ustedes escriban su libro, tienen que asegurarse, o cuando los niños participen, escriban su libro, pues tienen que tener estas partes.
Y ustedes como papás o maestros pueden orientar a los niños y los jóvenes para que incluyan todas estas partes. Entonces nos colocan pues la portada, la ilustración de la portada y obviamente nos tienen que indicar el, el título del libro. Ven acá que tenemos un ejemplo de la página de créditos de Cuéntame tu cuento. Está incluida el nombre de la colección, está el número de edición, el año, el nombre de personas que participan en el proceso, como por ejemplo la coordinadora el coordinador o coordinadora de diseño, el editor a cargo, la directora. Tenemos ahí también los datos de SBN y los derechos de publicación que están indicados. ¿Alguno de ustedes está escribiendo en la pantalla? Le agradecería mucho que pueda borrar esa parte para que no quede marcado en las ilustraciones que estamos viendo todos. Y bueno, aquí se incluye la indicación, ¿verdad? De que no se debe reproducir sin el permiso de las personas que participaron en este proceso, que son el autor y la editorial. Y tiene el dato de dónde se imprimió, el país y el año, que como les decía, esto es fundamental para cuando se quiere revisar el libro y citarlo, o cuando se quiere difundir de alguna manera. Bueno, ahora veamos que aquí hay otro ejemplo. Este es un ejemplo de un libro de Cuéntame tu cuento. Pues tenemos el caso de alguien que decidió tener una ilustración y tener el texto por una página. No dos páginas encontradas, sino una sola. Así queda, ¿verdad? Ahora vean cómo en esta ilustración está un espacio celeste grande, el cielo, donde se deja el espacio para colocar el texto y que el texto se entienda bien. Entonces también algo que es importante es que la letra esté en un color que contraste mucho con el fondo. En este caso el negro contrasta mucho con el fondo y esto permite que un lector pues pueda interactuar fácilmente con el libro porque es legible. Bueno, ¿cuánto texto se coloca en una página? Bueno, para esto hay muchos criterios. Esta que les voy a presentar solo es una orientación. No quiere decir que ustedes lo hagan exactamente así, solamente es una manera de orientar en cómo podría ser. Entonces, si ustedes escriben un texto que es para preprimaria o primero primaria, pues la ilustración abarca muchísimo de la página, como un 90%, y tenemos un 10% que es una oración o dos. Ya cuando los textos son para niños más grandes, pues se va colocando más texto. Entonces, la ilustración ocupa menos espacio en el sentido de que los personajes no abarcan tanto espacio y hay espacio para texto, más o menos un 20%. Entonces, al final de la primaria, pues ya se pueden colocar textos más largos y en básicos puede ser un poco más equilibrado, ¿verdad? De que mitad de texto y mitad en ilustración. Y en diversificado, pues la ilustración juega un papel menos importante e incluso dependiendo del libro que se use, que se cree, pues puede ser incluso sin ilustración. Bueno, entonces ahora tenemos la función de la ilustración en un libro de cuentos. Una autora que a mí me gusta leer mucho, que se llama María Elena Camba. Ella pues ha trabajado mucho el fomento de la lectura y ella nos dice que en general la ilustración en los libros puede tener una de dos funciones. Una es motivar al lector para que se sienta, amena la lectura combinándola con ilustración y otra, explicar o completar el significado del escrito. Nosotros sugerimos que ustedes usen la segunda, es decir, que lo mismo que están contando con el texto, lo cuenten con las ilustraciones.
De tal manera que si en el libro dice que un perro salió corriendo para alcanzar a un gato, como como pasa en este libro, pues que entonces esté un perro corriendo a un gato, la ilustración diga, sea eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se hace esto así? Porque cuando el libro se da a leer, entonces muchas veces lo que se hace en aula es relacionar las ilustraciones con el texto. Por eso es que nosotros les sugerimos que ustedes la ilustración la relacionen con el texto. Ustedes o los niños que van a escribir estos textos, pues uno de los usos que puede tener el libro es que otros niños lo lean. Entonces es muy importante que la ilustración se relacione con el texto. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de 2 páginas donde es una sola ilustración y texto. Aquí tenemos otro caso de de 2 páginas, pero en este caso son 2 ilustraciones y 2 textos. O sea, cada página es independiente. Y un elemento que debemos cuidar como autores y que como papás y maestros debemos orientar para que cuando escriban los niños es el concepto de blancos en el texto, en el libro. Es que si ustedes colocan una imagen muy grande, con demasiados detalles y mucho texto, el texto se va a cargar mucho y va a complicar la lectura. Entonces es importante que esté una cantidad equilibrada de texto y de ilustración de tal manera que se quede como blanco, no es que esté blanco literalmente, de color blanco, sino que quede espacio donde no queden tantos detalles para que la lectura sea más fácil para lectores principiantes como podría ser la contraportada, que es de la que hablamos o que les mostré hace un rato. Entonces aquí, pues es la que está al otro lado de la portada y que pues puede tener datos diferentes según se cree. Entonces, en este caso, para la colección Cuéntame tu cuento, la decisión fue incluir la biografía del escritor o del ilustrador. Y eso a mí me parece fantástico, porque de esta manera, pues nosotros sabemos quién escribió, el libro. Y esta es una biografía que está escrita directamente por el autor. Se puede contar en tercera persona, como está aquí. Ella nació en la ciudad de Guatemala, pero también podría ser en primera persona, que es nací en la ciudad de Guatemala el 20 de abril de 2012. Ven ustedes que está la biografía, está una fotografía de la autora, está el sello de la editorial y está un código de barras. Ese código de barras tiene información sobre el libro, de tal manera que si ese libro está en un proceso de publicación, de distribución, entonces con el lector de código de barras es fácil encontrar información del libro. Muy bien, voy a dejar de compartir un ratito. Muy bien. Para que hablemos un poco de las características del libro. A ver, ¿me podrían por favor ustedes explicar en el chat qué quiero decir cuando digo que es importante dejar blancos en la página? O en los libros, ¿qué significa eso de dejar blancos? Si no está muy claro, eso, muy bien, maybe lo volvemos a ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Da gusto con este grupo. Muy bien. Es decir, que no esté saturado. Muy bien. Y cuando les digo, muy bien, facilite la comprensión, muy bien. Y cuando les digo páginas encontradas, ¿qué se entiende por páginas encontradas?
¿Qué se entiende por páginas encontradas? ¿Qué son páginas encontradas? Ah, voy a mostrar páginas encontradas para que lo vean y me lo expliquen. Esta es una página, son dos páginas encontradas. La página 12 y la página 13 están a la par. Estas son páginas encontradas. Y entonces tenemos con ilustración y texto. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. A las 6, como hoy tenemos 2 horas y esto nos puede cansar un poco, a las 6 vamos a hacer un receso de unos minutos que ya nos indicarán para que nos paremos un ratito y luego volvamos a nuestra, a nuestra actividad. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de escribir nosotros un cuento. Este solo es un ejercicio, ¿va? Es un ejercicio porque en la medida que ustedes practiquen a hacerlo por ustedes mismos, van a entender el proceso que están pasando los niños y los jóvenes para producir su libro. Nosotros, en este caso, Cuéntame tu cuento, implica que el libro va a ser contando una historia. Hay otros tipos de libros. Hay libros que hablan sobre las cosas, como lo vimos hace 8 días. Pero en Cuéntame tu cuento, nos hemos decidido por un cuento, una historia. El libro debe contar una historia. Así que para contar una historia, el proceso que vamos a seguir es este. Este que está acá explicado se llama proceso de escritura. En el proceso de escritura, lo primero que uno hace es algo pues, con un nombre muy sencillo, antes de escribir. Antes de escribir, uno planifica cómo quiere su libro, para qué lo quiere, busca información si es necesaria y la organiza. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana hablábamos, una de las escritoras nos presentó un libro que trata sobre las ballenas. Es probable que yo no tenga toda la información de las ballenas. Entonces, antes de escribir, tengo que buscar información de las ballenas para que cuando escriba el cuento que trata sobre ellas, pues yo pueda tener datos que pueda verificar, ¿verdad? Muchas veces cuando uno no ha tenido orientación en escritura y le dicen, escriba una carta y uno empieza a escribirla de una vez, es decir, se salta el primer paso que es el de antes de escribir. Es necesario que los participantes en Cuéntame tu cuento reflexionen antes de escribir, reflexionen para quién es el libro, qué es lo que quieren contar. Y yo les voy a sugerir un ejemplo de un ejercicio de qué hacer antes de escribir para cumplir con esta parte del proceso. La segunda parte ya es escribir directamente. Entonces incluye escribir un borrador, es decir, nosotros, bueno, en mi generación, cuando era estudiante, a nosotros nos decían escribir en sucio. No es que escribiéramos en sucio, sino que escribíamos la primera versión. Y luego esa tachábamos, borrábamos, quitábamos, que es el nombre, que su nombre correcto es borrador, y ya con la modificación que hacíamos de esos borradores o escribir en sucio, pues entonces ya podíamos revisar adecuadamente y entregar el material publicado. Así que en este proceso de escribir,
pues nosotros vamos a elaborar un borrador y les sugerimos que, que ustedes fomenten que los escritores, los niños y jóvenes que van a participar, les den su borrador a otros niños, a otros jóvenes, a su familia, para que les hagan sugerencias. Y ustedes como papás o como maestros, lo que pueden hacer es conversar sobre el borrador. Ese conversar quiere decir que ustedes hacen sugerencias que los niños pueden aceptar o no. Después, cuando ya terminaron todo este proceso de escribir, de revisar varias veces, pues entonces ya está el proceso que se llama después de escribir. Como ven ustedes, los nombres son muy simples. Se centra en escribir lo que se hace antes y lo que se hace después. La edición de un libro incluye ver, por ejemplo, cómo van a quedar las letras, cómo va a quedar el texto con relación al dibujo, si hay alguna partita de ortografía, si hay gramática. Y entonces, en este caso, pues antes de mandarlo a la editorial, es conveniente que le pidan a alguien que les revise especialmente la parte de ortografía y la parte de gramática para que el libro vaya lo más depurado posible, lo más acabado, una versión final muy, muy cercana ya a la versión publicable. Entonces, ¿qué se hace después de escribir? Pues se ve el tamaño de la letra, que sea apropiado, que, como les digo, esté todo correctamente escrito y que la relación entre el texto y la imagen sea la adecuada. Bueno, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir siguiendo este proceso del escritor? Primero vamos a pensar en el contenido del cuento. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo terminará la historia, que es el antes de escribir? Vamos a escribir una primera versión que tenga inicio, nudo y desenlace, lo que vimos hace 8 días. La conversación, vamos a tener una conversación, se espera que tengamos una conversación con los niños y los jóvenes para comentarles lo que pensamos del texto. Y este paso de revisar, de escribir y dárselo a alguien que nos haga comentarios, ese hay que repetirlo las veces que sea necesario. Cuando ya tenemos bien claro el cuento, cuando ya todos los personajes están descritos, cuando todo está hecho ya, de último revisamos la ortografía y otros aspectos de forma. Esto se hace al final para que en los pasos anteriores estemos centrados en la historia misma. Y ya cuando tenemos bien acabada la historia, ya nos preocupamos de estos aspectos ortográficos y gramaticales. Bueno, entonces antes de escribir nuestro cuento, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, es que vamos a pensar de qué va a tratar el cuento que que van a escribir hoy ustedes para conocer el proceso y poder orientar mejor a sus hijos. Bueno, por favor, si tienen a la mano algún material donde escribir o en la computadora, pues escriban por favor en unas líneas como que si fuera una ficha. ¿De qué podría tratar su cuento? Y vamos a tomar 3 minutos para eso, hasta donde lleguen. Vamos a ver cómo nos ve la historia. No, por ejemplo, la de los dos perritos, de los dos perros, que uno murió y el otro está vivo. En ese caso, ¿dónde están? ¿Y cuándo están? Eso fue hace 1 año, hace 2. Entonces, en el resumen ahora que ya tenemos, vamos a agregar dónde y cuándo va a pasar la historia. Si los perros tienen un nombre o como el dinosaurio Rex que menciona otro de ustedes, si ese dinosaurio va a tener un nombre. Entonces, ¿qué vamos a revisar en nuestro resumen ahora? ¿Dónde y cuándo ocurre la historia? Y si las personas que participan en la historia tienen un nombre. Entonces, por favor, revise en la historia que tienen, por favor, vean ese detalle.
dónde va a ocurrir el resumen que ustedes acaban de escribir, dónde va a suceder la historia, cuándo va a suceder la historia, y si los personajes que ustedes me dijeron, que es el tirano, el de una niña, el de un dinosaurio, el de, bueno, Esteban, aquí ya está, nos falta el nombre de cuándo sucede, el del amigo, pues, puerco espín. Bueno, entonces a lo que ustedes escribieron, agréguenle la información, por favor, de cuándo va a suceder eso o dónde va a suceder eso. Y me lo vuelven a escribir en el chat. Ustedes pueden incluso copiar el chat y solo irle agregando esa información. Sí, el dónde puede ser en una ciudad, puede ser en un lugar, darle nombre al lugar o dejarlo como lo dejó Laila, abierto a que es en una ciudad, en actualidad, en el momento cuando se cuenta la historia. Bien, espero los comentarios de los demás. ¿Cuándo sucede la historia? ¿Dónde? En el campo, muy bien. ¿Y cuándo pasó? Ya nos dice que pasó en el campo. ¿Cuándo? ¿En qué época? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? Es importante ubicar la historia en un tiempo y un espacio. Muy bien, en el presente. Muy bien. Ya tenemos varios comentarios, me faltan algunos. Esta información es importante en esta parte de planificación. Como ustedes ven, no hemos empezado a escribir el cuento, sino que estamos preparando la información para ya redactar la historia con más detalles. Ya tienen a quién le pasó, ya tienen cuándo pasó, hace 2 años, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pasó hace 2 años en un día frío de diciembre. Muy bien. Esa, em, en el bosque encantado en el presente. Mi casa y la casa de mis tías hace 2 años. Muy bien. Bueno, toda esta información la van combinando porque va a estar escrita en el cuento. ¿No? Muy bien. Perfecto. Ahora, como ya tenemos esta información, ya podemos pasar a otro paso de esta parte de preparación de la historia. Y hay un autor que propone este mapa de la historia, pues ha sido presentado por varios autores de diferentes maneras. Y lo que quiere es mostrar los elementos que debe tener la historia para que cuando yo ya escriba, asegurarme de que tiene esos elementos. Este organizador gráfico se llama Mapa de la Historia. Entonces, en el mapa de la historia, como ustedes ven, no es de escribir el cuento. No hemos empezado a escribir el cuento.
o escribir la historia. Lo que estamos haciendo es preparándonos para escribir. Estamos pensando en cómo va a ser la historia. Y dedicar tiempo para hacer esto es importante porque ayuda a ordenar las ideas. Esta parte que me contaron de que están muchas ideas y que las ideas están en desorden, eso es lo normal. O sea, eso es lo que nos pasa a todos cuando escribimos. Bueno, entonces tenemos este mapa de la historia y aquí ya podemos ensayar un título. El título generalmente se coloca al final, pero nosotros podemos ya empezar a pensar en un título. Recordemos que las características de un título es que debe ser corto y que debe mostrar de qué se va a tratar la historia y debe ser además atractivo para un posible lector. Vamos a anotar los personajes, es decir, a quién le va a pasar la historia, escenario y tiempo, que es lo que acabamos de hacer, en dónde va a pasar y cuándo, los eventos importantes de la historia, ¿verdad? Entonces, si son dos perritos y uno se perdió, pues entonces decimos, estaban dos perros en su casa, los dos salieron a pasear, uno cruzó por el camino equivocado y se perdió. Luego toda la familia salió a buscarlo y finalmente lo encontraron en un determinado lugar. Entonces, acá en los eventos importantes, lo que hacemos es hacer como una lista de todo lo que va a pasar. Y luego de estos, cuáles van a estar en el inicio, cuáles en la parte del conflicto, nudo o problema, y cómo va a terminar la historia, ¿verdad? Entonces, antes de que ustedes elaboren su mapa de la historia, quisiera que veamos algunos detalles. Cuando los participantes en Cuéntame tu cuento empiecen a escribir, deben pensar cuántas páginas va a tener su cuento. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué vamos a pensar en esto antes de hacer el mapa de la historia? En el mapa de la historia ya vimos que hay que escribir los eventos importantes. Yo puedo escribir una historia con forma de novela. Vamos a suponer que una novela va a tener 80 páginas. Es la cantidad de eventos van a ser muchos, porque tengo 90 páginas. Entonces, para pensar en la cantidad de eventos, yo tengo que pensar primero cuántas páginas voy a escribir. Entonces, aquí tenemos una posibilidad. Una posibilidad es que ustedes tengan la portada, que tengan la hoja de atrás de la portada, ¿verdad? Que es la de parte de créditos. Y luego tienen dos páginas encontradas, la 1 y la 2. Tienen otras páginas encontradas, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Eso quiere decir que ustedes pueden tener ahí 4 eventos, ¿verdad? Entonces ustedes escriben la lista para ver si la historia permite tener 4 eventos, ¿verdad? Y recuerden que pueden tener una ilustración que abarque todo o dos ilustraciones y dos elementos. Entonces, si el libro va a tener 8 páginas, al menos tiene que tener 4 eventos, ¿verdad? Bueno, otra opción es que su libro tenga 12 páginas de historia, porque aparte de la portada, la contraportada, entonces ustedes tienen la página 1 y 2, la página 3 y 4, la página 5 y 6, la 7 y 8, la 9 y 10, 11 y 12. Entonces, eso les da para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 eventos. O sea que la historia podría tener 6 eventos. Entonces, en su mapa de la historia hay que asegurarme de tener al menos 6 eventos. Pero si quieren hacerlo más largo, de 16 páginas, entonces acá ya no van a tener solo 6, sino que van a tener 8, ¿verdad? Y si deciden que va a tener 20, pues entonces tienen que ajustar la cantidad de eventos a lo que a su historia. Entonces, ahora sí, con esta información, nosotros ya podemos pensar en nuestro mapa de la historia. En ese mapa de la historia, pues nosotros vamos a tener el título,
Vamos a tener personajes o a quién le pasa la historia, escenario y tiempo, es decir, dónde y cuándo, los eventos importantes, es decir, eso que pasa a lo largo de la historia, que pueden hacer muchos eventos o pocos eventos, depende de cuántas páginas quiero dedicar a mi libro. Y luego esos eventos los ordeno, qué va a ir en el inicio, qué va a ir en el nudo y qué va a ir en el desenlace. Porque a veces cuando uno escribe los eventos no los escribe en orden, sino que los escribe como se le van ocurriendo. Es importante que nosotros pensemos en eso, en esos eventos. Entonces ahora yo les voy a pedir por favor que escriban dos eventos de la historia que ustedes están pensando, solo como ejercicio, ¿verdad? Entonces, dos eventos. Un evento es, por ejemplo, me levanté. Otro evento es, fui a la escuela. Otro evento es, me encontré con un amigo. Otro evento es, leí un libro, ¿verdad? Esos son eventos. ¿Qué eventos van a pasar en su historia? A ver, por favor, si pueden, por favor, escribir esos eventos que podrían formar parte de la historia que están pensando. Ajá, muy bien. Muy bien, Andrea, Evangelina, muy bien. Luciana, muy bien. Muy bien, profesor Jonathan. Muy bien, Miris. Bueno, perfecto, lo están haciendo muy bien. Escribir su mapa final de la historia va a ser muy fácil. Muy bien. Bueno, son eventos. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno escribe esta lista de eventos? Que escribe eventos que no son tan importantes para entender la historia. Entonces, ustedes pueden escribir todos los eventos que quieran y luego eh, eliminar algunos o agregar otros según la cantidad de páginas que escogieron para su libro. Un libro no es mejor si es más largo, no es mejor si es más corto, es mejor si cuenta bien la historia. Ajá. Bueno, piensen bien, eventos, ¿verdad? Jugar es un evento. Ir a casa es otro evento. Muy bien. Bueno. ¿Y con qué evento podría empezar su historia? Pensemos ahora. Ya ustedes escribieron dos eventos de la historia. Ahora piensen en un evento con el que podría empezar su historia. Por ejemplo, un evento es que el niño salió de su casa. Otro evento es que el tirano Rex sale de un bosque y conoce a Rodrigo. Eso es un evento. ¿Cuál sería el evento con el que empezaría su historia? Muy bien. Perfecto, muy bien. Ah, están empezando muy bien. Un día se fue a pasear. Empezar por un día, fui a pasear. Ese es un buen inicio. En una mañana Juanito se levantó muy feliz. Es otro buen inicio. Mari se levantó para ir a la escuela. Muy bien. Perfecto. Espero a los demás, por favor.
¿Cómo va a empezar? Y recuerden que hay frases que se usan con frecuencia para iniciar una historia. Había una vez, érase una vez, hace 10 años. Hay frases que sirven para iniciar una historia. Bien, en una hermosa mañana de verano, una noche, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar. Bueno, ya tenemos las posibilidades de página. Ahora veamos. La primera parte es empezar. Luego, las frases que podemos usar para empezar son como estas. Había una vez, era una vez, en un lejano lugar, en mi casa, hace varios años, eh, mucho, eh, hace mucho tiempo, en tiempos de tal cosa, vivía en, bueno, las historias se cuentan basándose en el orden del tiempo, es decir, en orden cronológico. Bueno, ahora vamos a escribir cómo va a seguir su cuento para decir qué va a pasar después. El segundo párrafo o la segunda parte puede empezar por y un día y una noche y de repente y de pronto pasó el tiempo o al poco tiempo o al poco tiempo las cosas cambiaron sin darse cuenta qué pasó. Aquí vamos a contar qué conflicto o qué problema fue el clave. Y después vamos a escribir la parte final, cómo termina. Entonces ustedes pueden empezar con, al final sucedió tal cosa, así fue como tal cosa, o finalmente tal cosa, al final tal otra. Como ya escribimos más o menos de qué podría ser el conflicto, les voy a pedir que por favor me escriban ahora en el chat y con eso vamos a terminar. A propósito, es cómo terminaría el cuento. ¿Cuál sería el final del cuento? ¿Cuál sería el final del cuento? Escríbanme por favor en el chat. ¿Cuál sería el final del cuento? ¿Cuál sería el final? Muy bien. Agregemos una opción diferente, Jasmine. Muy bien. Pensemos en otro, en otro. Ajá. Muy bien. El final es una parte importante. El final puede dejar la idea de que va a haber otro libro de Cuéntame tu cuento en la siguiente edición. O puede dejar como que la historia se acabó. Ajá. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces para cerrar esta parte y cumplir con el horario que habíamos hablado, es que nosotros podemos usar una guía como esta para escribir nuestra historia. Elaboramos el mapa de la historia, ¿verdad? Y luego empezamos. Y en esas primeras páginas, cuando se empieza, decimos a quién le va a pasar, en dónde va a pasar y cuándo. Y podemos usar no solo estas, sino que estas son ejemplos. Había una vez, era una vez, en un lejano lugar, en mi casa hace varios años, en tiempos de,
vivía en... Bueno, cuando ya escribimos esa primera parte, hablamos del problema, lo que sucedió, de que el perrito se perdió, de que no encontraban la forma de volver en el tiempo, etcétera. Y para introducir esa parte podemos usar frases como y un día, y una vez, una noche, de repente, de pronto, pasó el tiempo, al poco tiempo las cosas cambiaron sin darse cuenta, tal cosa. Bueno, y luego terminamos la historia con un párrafo que inicia con frases como al final, fue así como, finalmente, al fin, así fue como. Los finales pueden ser felices o tristes, pueden ser abiertos o cerrados, eso quiere decir que dejan la idea como que debe haber continuación, o bien de que la historia se acabó ahí y no hay más, ¿verdad? Así que dejamos aquí hoy y dentro de 8 días continuamos con el ejercicio. Yo les agradecería que los que están presentes y los que vean la grabación y que van a estar en el siguiente taller, por favor, tengan a mano estos ejercicios de hoy para que nosotros podamos continuar con otros ejercicios, como crear el cuento. Muchas gracias, Raquel. No sé si se oye bien Sí, mi se escucha voz. bien. ¿Sí? Sí, está muy bien. Muchas gracias. Primero, disculparnos, Raquel, porque casi que le cortamos una parte y un poco para ni de un lado ni del otro los que estaban ahí con otro horario. Ahí están escribiendo algunos comentarios que creo que ya dicen bastante de lo que el grupo está viendo, ¿verdad? Gracias, profesores y padres de familia y niños, niñas que andaban por ahí también, por estar acá. Los invitamos para que dentro de 8 días recibamos el tercer y último curso de esta secuencia que se llama Después de escribir el cuento, siempre con Raquel, que como ven, pues nos orienta, los ejemplos están tan claros que creo que no hay para perdernos, ¿verdad? Entonces los invitamos. Ahí está apareciendo el formulario de registro para que ustedes anoten bien sus datos. Es importante que los escriban bien porque eso nos va a servir para que entre los que asistieron hoy y el próximo jueves, pues tengamos todo para su constancia. También les invitamos el 2 de diciembre, se va a dar un taller de 4 a 5:15. Es un taller que es como decirles un agregado a lo que Raquel nos está exponiendo, solo que ya más directo con los autores, ¿verdad? Con los niños para que les puedan exponer sus preguntas ahí. Ese es aparte de 5 de diciembre, ¿verdad? Entonces, ahí en la página la página de Facebook está apareciendo toda esta información.